El día del Pentecostés está relatado allá en el libro de los Hechos como el día en el cual los judíos de diversas partes, dispersados por diversas partes fuera de Jerusalén, van a la ciudad para celebrar esta fiesta tan especial. Es algo así como aquí en México, cuando para fin de año vienen los parientes que viven allá en Estados Unidos, algunos parientes que vivan, no sé, en algún otro estado, y de pronto se concentran en la casa de un familiar. Algo así pasa allá en Jerusalén el día del Pentecostés. Llegan a celebrar las cosechas. Pentecostés es la celebración de las cosechas. Pero ese día el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre los cristianos, y da paso a lo que llamamos la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿ok? Es importante decirlo porque para nosotros Pentecostés suena como a una denominación aparte de la presbiteriana. Nosotros no somos pentecosteses en ese sentido, pero en otro sentido, en el sentido bíblico, hermanos, deberíamos ser pentecosteses. Es decir, deberíamos ser una iglesia que entiende que si no es por el Espíritu Santo, estamos muertos. Deberíamos ser el pueblo que entiende que el Espíritu Santo tiene como propósito limpiarnos, madurarnos, transformarnos. Vaya, si a usted le dicen, ustedes los presbiterianos no creen en el Espíritu Santo, llévele a nuestro emblema, el emblema de nuestra iglesia, y díganle, mira, esa paloma que está ahí arriba simboliza de hecho la obra del Espíritu Santo. Esperamos que el Espíritu Santo dirija a nuestros pastores, a nuestro consistorio, a cada hogar y familia, a cada ministerio, la lectura de su palabra. Confiamos que cuando oramos, nuestra oración es llevada a la presencia de Dios por el Espíritu Santo, y también en este Espíritu Santo estamos firmes contra toda acechanza del diablo. El hermano Pablo, escribiendo allá a los Gálatas, nos da una orden a los Gálatas, pero también a nosotros, y nos dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, estas son las dos caras de la misma moneda, hermanos. Es decir, cuando usted se acerca a un punto, con referencia a ese punto, usted dice, se está alejando de otras cosas, ¿no? Si yo dijera, bueno, me voy a alejar de este lado para acercarme a este lado, pues depende un poquito de la perspectiva, en qué punto estoy lejos o cerca, ¿sí? Estar más cerca de Cristo es estar lejos del pecado. Vivir en el Espíritu es hacer morir la carne, y hacer morir la carne es vivir en el Espíritu. Lo que estoy diciendo es, no son dos cosas diferentes. En la medida en que nosotros hacemos morir los deseos de la carne, estamos viviendo en el Espíritu. Y en la medida en que estamos viviendo en el Espíritu, debería estar ocurriendo que los deseos de la carne van muriendo. Es causa y efecto. Ahora, esto no va a ser así de sencillo. Sería, bueno, tan fácil como eso, vamos entonces a dividir el Espíritu y la carne se va a ir muriendo. El problema es que la carne no se da por vencida de una manera tan sencilla. Es latosa, reclama ser alimentada, reclama ser obedecida, y por eso esto ocurre en el contexto de una lucha, ¿sí? Pablo dice, miren, hay una lucha en ustedes. El deseo de la carne, estoy en Gálatas 5:17, es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estas dos fuerzas, estos dos poderes se oponen entre sí. El poder del Espíritu quiere santidad, quiere verdad, quiere pureza, quiere justicia, quiere sobriedad. El poder de la carne quiere libertinaje, quiere mentira, quiere engaño, quiere pecar. Y se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Note que al final de esta frase Pablo nos da algo que debemos entender. La pregunta aquí importante es, ¿tú qué quieres? Hay una lucha, sí, pero ¿tú qué quieres? Experimentamos como cristianos un conflicto de pensamientos. Quiero obedecer, pero también me llama a desobedecer. Quiero hablar la verdad, pero está bueno el chisme. Quiero hacer justicia, pero la tranza es muy seductora. Pero la pregunta es, ¿tú qué quieres? Porque Pablo dice, bueno, el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, ojo, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres tú? Porque claro, una cosa es que uno diga, bueno, experimento lucha contra la carne, me tienta esto, me llama aquello, pero yo quiero ser santo. Entonces, en esa determinación, por el poder del Espíritu Santo, permaneceremos firmes. Otra cosa es que ahí, pues no sé, a la mera hora decidimos. Esa es una muy peligrosa situación. Siempre el pecado se nos anima a huir, a resistir, a no entrar en el camino del pecado. En la Biblia usted ve cómo el Hijo de Dios es llamado a mantenerse a distancia de lo que es malo, vano y contrario a la ley de Dios. Entonces vamos a experimentar una lucha, hermanos. Y Pablo define aquí en Gálatas 5 cómo se ve la carne en acción. La evidencia de esta carne es en las obras. Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, son evidentes, las puede notar, tal como es manifiesto cuando algo se está pudriendo, ¿no? Así es manifiesto cuando algo es contrario a la voluntad de Dios. Y hemos dicho desde el domingo pasado que la lista que sigue en Gálatas 5 del 20 en adelante, del 19 en adelante, se puede agrupar en 4 categorías. La sexualidad torcida, la religión pagana, las compañías dañinas y los placeres degenerados. Cuatro áreas. La lista no es exhaustiva, como lo veremos esta noche. Son solo algunos ejemplos de cosas que van en estas categorías. El domingo pasado hablamos de la sexualidad torcida, de cómo gran parte de la carnalidad es evidente en este mundo extremadamente sexualizado. Usted sabe, hasta para venderte agua purificada tienen que poner a una persona semidesnuda. Cuánto chiste hay de doble sentido, de palabras sexistas, cuántas películas en nombre del amor, incluso lo que promueven es la fornicación. Una de las películas más famosas de la historia reciente, de las más caras también. ¿Sí sabe qué película es? Titanic. ¡Ay, qué romántico Titanic! ¿No? ¡Qué bonita película! En realidad, si alguien vio Titanic, bueno, creo que aquí todos hemos visto esa película, ¿qué vimos? La historia de un par de fornicarios, eso es Titanic. Un par de chamacos que no quieren compromiso ni nada, sino solo disfrutar el uno del otro a nivel de cuerpo. Es un acto de fornicación. Puede llamarle historia romántica, puede ponerle de fondo una música bonita, sigue siendo una sexualidad torcida. Ahora, no es lo único que es propio de la carnalidad. Y aquí es donde tenemos que cuidarnos, porque antes de participar de la mesa del Señor, podríamos tomar una actitud de, sí, cierto, conozco mucha gente que es bien perversa, bien libertina, sí. Pero ¿qué de las otras categorías? Porque el problema con el pecado, hermanos, es que a veces empieza como a colocarse en niveles de gravedad, ¿no? Este pecado apesta mucho, este es un poco más tolerable, este pecado está muy retorcido, pues se aguanta un poquito más. Y el problema es que en la siguiente categoría, la categoría de la religión pagana, a veces parece que no es tan grave como una sexualidad torcida. Podríamos mirar, por ejemplo, a una prostituta, a un practicante de la homosexualidad como gente en verdad fuera del plan de Dios para la sexualidad, pero luego vemos a alguien yendo de rodillas a visitar un santo o alguien teniendo una idea equivocada respecto a la religión y no pensamos que es igual de peligroso. Pablo lo coloca todo al mismo nivel. Son obras de la carne, son manifiestas y tenemos que deshacernos de ellas. Dios quiere llevarnos no a abandonar nuestra sexualidad, lo dijimos el domingo pasado, sino a ejercer una sexualidad decente. Por supuesto, esto ocurre solo en el matrimonio. Y también Dios quiere llevarnos no a quedarnos sin religión, lo cual es imposible. El hombre no puede dejar de ser religioso. Necesitamos ser religiosos de alguna manera. Necesitamos un objeto de adoración. Pero sí quiere que nuestra religión sea coherente, es decir, verdadera, la de a de veras. Y la única es el cristianismo, por supuesto. Así es que la carnalidad es evidente no solo en una sexualidad retorcida, sino en una religión pagana. Vamos a partir ahora con esta segunda categoría,
y usted ya puede anticipar que los siguientes domingos iremos con las otras dos. Gálatas 5:20, después de decir, son manifiestas, se nota, no se puede ocultar las obras de la carne, todo lo que tiene que ver con sexualidad indecente. Ahora en el versículo 20, en dos palabras, nos habla de la religión pagana. Dos palabras, idolatría, hechicería. Dos palabras, idolatría, hechicería. Claro, con hechicería podríamos hablar de muchos otros sinónimos que en un momento podemos enumerar. Pensemos en los dos términos, idolatría, hechicería. Cuando habló de lo torcido de la sexualidad, usó 4 palabras, pero ahora Pablo solo usa 2, idolatría, hechicería. Va lo uno con lo otro, hermanos. ¿Qué es idolatría? Bueno, cualquier distorsión o suplantación del Dios verdadero, eso es idolatría. No necesariamente cuando usted y yo tenemos una estatua de barro, de madera, es un ídolo. Sí, bueno, un ídolo de barro, de piedra. Pero cualquier distorsión de Dios es idolatría. Si yo me hago una imagen de un Dios que no es conforme a las Escrituras, en realidad me he creado un ídolo, no el Dios verdadero. Dice Paul Washer, un gran hermano al que admiramos. Bueno, yo lo admiro al hermano Paul Washer, es muy valiente para decir algunas cosas de las que en la iglesia tenemos que librarnos. Paul Washer dice, quizá los más grotescos actos de idolatría ocurren el domingo en las iglesias. ¿Fue eso? Quizá los actos más grotescos de idolatría ocurren los domingos en las iglesias. Y eso es verdad. Porque si como iglesia nosotros tenemos una imagen de un Dios que no es conforme a las Escrituras, sino un Dios diferente, no estamos adorando entonces al Dios verdadero, estamos adorando a un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Le voy a poner un ejemplo nada más. Hay un falso evangelio que promete prosperidad a las personas. Si las personas pactan con Dios, si las personas siembran una ofrenda de fe, si las personas colaboran para el reino. ¿Ha escuchado usted de esto? Lo acusamos cada vez que se puede. Personas que dicen, del tamaño de tu fe será tu ofrenda. Si tú pactas con Dios, Dios te va a multiplicar. En realidad son mercaderes de la fe que no quieren más que sacar ventaja y provecho económico. A mí me encantaría decir, bueno, una cosa es que haya locos predicando esas mentiras, otra cosa es que la gente les haga caso. Pues, ¿qué creen? Les hacen caso. Se llenan, pululan estas iglesias. Y estas iglesias incluso tienen buen show, buena música y la gente se emociona. Y cuando llega el momento de la ofrenda, yo he visto que incluso pasan cubetas porque esto se llena. Las cubetas de ofrenda. De gente que dice, pues si hay que pactar con Dios, yo pacto con Dios, y ahí va mi quincena, y ahí va mi cheque, y ahí va mi tarjeta, porque quiero la bendición de Dios. Pregunta, ¿ese Dios es el Dios de las Escrituras? ¿Un Dios que necesita el patrocinio de la iglesia para su reino? ¿Un Dios que necesita una especie como de socio económico? Ese no es el Dios de las Escrituras. Están engañando a la gente, pero ese acto es un acto idolátrico, porque ese no es el Dios de las Escrituras. Por eso nos importa mucho tener una concepción clara de quién es Dios, porque si estamos suplantando al Dios verdadero con una distorsión o incluso con un Dios totalmente diferente, hermanos, eso es idolatría. Y claro, en un segundo término, cualquier cosa que ocupe el lugar central de nuestros anhelos, deseos, consuelo, esperanza, eso es un ídolo. Por eso el gran mandamiento, ¿se acuerda cuál es? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Dios al centro. Si quito a Dios y pongo, no sé, a mi familia, a mi novia, a mi trabajo, incluso a mi denominación, como si fuera algo más importante que Dios, he suplantado a Dios y he hecho un ídolo. Me he fabricado un ídolo. Y eso es obra de la carne. Ahora bien, hechicería. ¿Qué es hechicería? Bueno, podríamos hablar de que hechicería es el uso de rituales y fetiches mágicos, entre comillas mágicos,
que pretende controlar el curso de las cosas, ¿sí? El uso de rituales, ¿no? Como hay gente que cuando se le riega la sal, he escuchado que si se te cae la sal es de mala suerte, entonces no te preocupes, agarra rápido la sal y haz 7 cruces y entonces la mala suerte se te va. Ese ritual es un ritual de hechicería. Aquí puede entrar el término superstición, sí. Aquí puede entrar el término paganismo propiamente, sí. Fanatismo también. Eso es hechicería. Rituales. Y fetiches. ¿Qué es un fetiche? Cualquier objeto material al que se le atribuya cierto poder, cierta influencia mágica para controlar las cosas, eso es un fetiche. Hay gente que carga en su cartera con $1. ¿Has escuchado eso? Hay gente que le mete $1 a la cartera, que es que para la buena suerte. Hay gente que le cuelga a su carrito una pata de conejo ahí en el retrovisor, que para que lo proteja. Hay gente que, hay damas que agarran una prenda de ropa interior y le dan un té de beber a su pareja pensando que con eso van a obtener pues el control sobre el corazoncito de su pareja, ¿no? Así de loco como se oye, así de extraño. Eso es fetichismo, hermanos, atribuirle a las cosas físicas cierto poder, cierta influencia, ojo, sobre el curso de las cosas, pensar que las estrellas y su colocación dirigen el curso de mi vida, el famoso horóscopo, eso es también hechicería. Todo aquello que conlleve el uso de rituales y fetiches con la idea de algo mágico y que pretenda controlar el curso de las cosas, eso es hechicería. Y no es sino obra de la carne, y nosotros necesitamos desprendernos de todo ello. Ahora usted dirá, bueno, pero aquí no hacemos eso, ¿no, pastor? O sea, no fui a un aquelarre anoche, no fui al brujo allá en Catemaco o aquí con un grupo de la península. Bueno, vamos a hablar un poco más de eso. Vea cómo a Israel se le advierte, Deuteronomio 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En el pasado esta era la idea. El dios Moloch, por ejemplo, demandaba que le ofrecieras sacrificado a tu hijo. Ni quien practique la adivinación. Ojo, la adivinación, ¿le suena? Gente que quiere saber el futuro. Eso lo tenemos aquí en nuestra cultura todavía. He visto los programas en la televisión o los anuncios, ¿no? Tenemos las cartas, te echamos la suerte, tenemos el futuro. Adivinación. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Les suena? Eso es muy común también de nuestra cultura, hermano. La cultura mexicana es una cultura profundamente influenciada por el paganismo. Hay brujos por todas partes. Incluso si usted se va aquí por la 42, puede ver algunos negocios donde le leen las cartas, donde le echan un trabajito para la buena suerte. Me daba risa que por allá por circuito había un local llamado La Patrona que vendía todos esos merpunjes, y es que para la buena suerte se quemó, no pudo ni con su propio negocio, la parca esa. Pero hay gente que tiene fe en esas cosas. Dios le dice a su pueblo, no sea hallado en ti quien haga esto. Versículo 12, Deuteronomio 18. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, no es algo que no le importe a Dios, hermanos. Y no es que uno se quiera poner quisquilloso, de verdad. Le decía yo, haciendo un contraste de cómo el día de ayer un rey fue ungido allá en Inglaterra. Un rey, hermanos, el representante del gobierno de una potencia en la tierra. Ay, no pude evitar decir amén cuando estaba escuchando cómo las autoridades del gobierno que están coronando a este dicen que el Señor te bendiga y te guarde. Recuerda que gobiernas bajo Jesucristo. Cristo es el Rey. Uno dice, eso es lo que necesita una nación.
ahí del rey si hace caso o no de aquello, por supuesto. Y luego veo lo que pasa aquí en México cuando es puesto en el mando el máximo jefe. ¿Sí sabe qué le hicieron a nuestro máximo jefe? Una limpia, una obra de brujería. Usted dirá, ¿pero importa o no importa? Claro que importa. Tenemos una nación por allá que todavía tiene cierta conciencia del cristianismo. Tenemos una nación por acá donde de plano el paganismo ha sido el rector de la vida. Y en medio de eso somos la iglesia que tiene que mantenerse firme en decir, esas cosas son abominación a Jehová. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al 15, habla de que son bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿sí? Recuerde que aquí lavarse la ropa significa ser limpiado. De estas cosas que acusa Pablo en Gálatas 5, ¿no? Las obras de la carne, la inmundicia, la hechicería. Tenemos que lavarnos de eso para entrar a la tierra prometida, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Pero luego advierte, versículo 15, mas los perros estarán fuera. Y cuando se refiere a perros, se refiere a inmundos. Le quiero aclarar que los judíos no tenían más por mascotas a perros. No sé si lo sabía, pero para un judío el perro era un animal inmundo. Cosa extraña, ¿no? Ahora son el mejor amigo del hombre, pero en el pueblo de Israel el perro era un animal inmundo. Se le mantenía lejos de la casa porque no podía convivir con el hombre. Por eso se le llama perros a los no arrepentidos. Son inmundos. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, ese es lo que está hablando Pablo aquí en Gálatas 5. Y los fornicarios, ya habló de eso Pablo. Los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La hechicería, la idolatría encaja en esto. Mentira. Hagamos unas sencillas distinciones de esto. Planteando lo siguiente, tiene la palabra de Dios, su Biblia abierta. Gálatas capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, perdón. Hoy comenzamos nuestra reunión leyendo esta porción. Apocalipsis 5, versículo 12. Este es el canto que elevan los ángeles delante del Cordero. Apocalipsis 5:12. ¿Qué dicen los seres angelicales? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién es el digno de tomar eso? Cristo, el Cordero. Pregunta, hermanos míos, ¿qué va buscando una persona al asistir con un brujo, un hechicero, un adivino? ¿Qué anda buscando? Esto. ¿Lo notó? Poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. ¿No es acaso lo que busca alguien que va con un hechicero? Quiero que me hagas este trabajito. ¿Qué quieres tener? Poder sobre el destino, sobre el mañana, sobre una persona. Quiero control. Anhelo tener control. ¿Por qué se cuelgan un amuleto? ¿Por qué el dólar en la cartera? ¿Por qué los calzones color amarillo el fin de año? Quiero riqueza. Quiero dinerito. Quiero las riquezas. ¿Por qué quieren que les lean las cartas? Quieren saber el futuro. Quiero saber lo que va a pasar. Quieren sabiduría. Quieren fortaleza. Quiero demostrarle a aquel que yo soy más fuerte y esta va a ser una lucha. Le voy a hacer mal de ojo y entonces a ver si puede contra mí. Quiere fortaleza. Quiere atraer honra para sí. Quiere atraer gloria para sí. Quiere alabanza para sí. Por eso la hechicería va de la mano de la idolatría, porque la hechicería es un intento de suplantar a Dios. Quiero el poder, la gloria, la riqueza para mí. Y eso es querer ocupar el lugar de Dios. Por eso
Si alguien viene a Cristo y antes de Cristo practicó estas cosas, se tiene que arrepentir de estas cosas. No somos Cristo, no somos el Cordero. No tenemos el poder, ni la gloria, ni la riqueza, ni la sabiduría. Eso le pertenece al Cordero. Esta reunión es de hecho para afirmar eso, ¿no? ¿Alguien acaso aquí tiene información de qué va a pasar esta semana? Yo no. Esa sabiduría la tiene el Cordero. ¿Alguien acaso aquí puede convertir este calor en fresco? Porque sí está un poquito intenso, ¿no? ¿Alguien tiene ese poder? Yo no. Pero por eso no nos quejamos. Dios quiso mandar solecito, alabado sea su nombre. Oh, Él tiene el control. Mi vecina no lo sabe. Si le dije lo que el otro día con mi vecina, le enterró cuchillos al pasto creyendo que así iba a poder impedir que lloviera. Tú no tienes el control, tú no tienes el poder. No importa cuántas obras de hechicería hagas, no funciona así. Así es que la hechicería ante Dios no es un juego, no es una cosa ahí de que, bueno, cada quien sus creencias, no, es abominación a Dios. Hablemos un poco de algunas distinciones importantes. Primero, hermanos, distinguir entre blanco y negro no va a reducir lo abominable de la hechicería. Tengan mucho cuidado, hay gente que dice, bueno, sí, yo sí hago magia, pero de la blanca, ¿no? Porque hay magia blanca y magia negra, ¿no? La magia blanca como que es para cosas un poquito más inocentes, ¿no? La buena suerte, la salud, ¿no? Decía un presidente que trae ahí un amuleto que llama detente, que era para echar fuera según la enfermedad. Hermanos, son vaciladas. Pero la gente cree eso. Y esas son parte de la magia blanca, ¿no? Cosas para bien. ¿Y cuál es la magia blanca? La magia negra, pues para causar daño, ¿no? Para que la gente le vaya mal, para que la gente tenga sus planes obstruidos. Curiosamente, tanto la magia blanca como la magia negra las administra la misma persona. ¿Se ha visto esa? Eso ya soy raro, ¿no? O sea, el mismo que hace la magia blanca es el mismo que hace la magia negra. Eso no suena bien. No, distinguir entre blanco y negro no reduce lo abominable de la hechicería. Ante Dios, todo esto que caiga en la categoría de hechicería, fanatismo, brujería, agorería, es abominable. En Éxodo 22:18, el Señor tajantemente le decía a su pueblo, a la hechicera no dejarás que viva. Era castigado con muerte. Cualquier intento de introducir hechicería en el pueblo de Dios era objeto de muerte. En Miqueas 5, del 12 al 15, el Señor amenaza con destruir a aquellos que se han entregado a la hechicería. Miqueas 5, 12 al 15. Asimismo, dice el Señor, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallará en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Acera, que era la diosa pagana, de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Este es Dios diciendo, a mí me molesta la hechicería. No distingue entre la blanca o la negra, no distingue entre la buena y la mala, no hay buena. Toda hechicería, toda brujería es abominación contra Dios. Algo más le tengo que decir. No tiene que ser satánico ese ritual o ese fetiche para contarse como hechicería. De aquí viene algo de lo que le quiero advertir, en verdad. A veces pensamos que todo lo que es de hechicería, de brujería, tiene cuernos y cola, ¿no? Es evidente. No, mi hermano. Recuerde que según 2 Corintios 11:14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. Así es que no espere usted un día ver a alguien que llega así con una túnica negra y una estrella de 5 picos y una cruz invertida, pues, es el del diablo. No, hermano. Si nos lleva a una concepción diferente de Dios, si traslada el poder, la gloria y la sabiduría de Cristo a un amuleto, a un fetiche, eso ya es hechicería. Lo pongo de otra manera. ¿Ha escuchado usted acerca de la Iglesia Universal? ¿Ha escuchado acerca de la Iglesia Universal? ¿Sí? Pare de sufrir.
Hermano, eso es hechicería. Ahora, usted puede ir a la Iglesia Universal, no sé cuántos alguna vez se han atrevido a ir. Le recomiendo que no vaya, con que le cuenten le basta. Yo entré un día por curiosidad y por deber teológico. No hay, insisto, símbolos satánicos. No hay la lectura de otro libro. Leen este libro, la Biblia, ¿sí? Fuera de contexto, por supuesto. Hay musiquita, música alegre, y alguien de pronto se para y empieza a echarse un discurso en términos de que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios te quiere prosperar. Y lo que viene a continuación es todo un menú de amuletos y fetiches. Son buenos para eso, ¿eh? Un día sacan el perfume de la rosa de Sarón para que usted vaya y lo eche en su negocio y su negocio prospere. Al otro día le regalan un pedacito de tela y dice, es el manto ungido de Jesús. Llévelo y únjalo en donde hay alguien enfermo y va a sanar. Al otro día le dan un poquito de tierra santa, le reparten un puñito y dicen, es la tierra santa que va a llevar la bendición a tu casa. Otro día le dan una llave, que es la llave para abrir la puerta del reino de los cielos. Son buenos para inventar un montón de merjunjes, ¿eh? Todo eso es fetichismo. La gente va, por supuesto, y sale con su recuerdito, ¿no? La llavecita, el pedacito de tela, el puñito de tierra, pero van creyendo que esas cosas son portadores de poder o de bendición. Eso es fetichismo, eso es hechicería. No le hicieron arrodillarse ante el diablo, no le hicieron firmar un contrato donde venden su alma, pero ese acto, por cuanto no presenta al Dios verdadero y distorsiona lo que la palabra de Dios dice, dándole poder a un pedacito de tela o a un fetiche, ese fue ya un acto de hechicería. No solo pasa en la Iglesia Universal, hermano. Un montón de iglesias carismáticas neopentecostales caen en estas cosas. En Semana Santa incluso vi cómo en una iglesia el día de crucifixión a las personas le entregaron un clavito. Tenga este clavito. Y en algún momento le hicieron a las personas escribir en un papelito sus pecados, ¿no? Escriba sus pecados que le quiera entregar a Cristo. Y los escribieron. Y pásele a la cruz y clávelos en la cruz. Y alguien dice, ¡ay, se vio bonito! ¡Qué bonito!, ¿no? Como que entregas tus pecados. Yo me atrevo a decir que esto raya también en el fetichismo, hermanos. Porque seamos sinceros. Escribir mis pecados en un papelito y clavarlos en una cruz, ¿va a hacer una diferencia en mi vida? O sea, ¿usted diría que porque los escribí y los clavé ya fui librado de esos pecados? ¿Qué está diciendo Pablo? No, hay que luchar. A las obras de la carne no hay que clavarlas en un papelito en la cruz, ¿no? Hay que luchar contra ellos en el poder del Espíritu. ¿Cuál será la evidencia de que de verdad de que de verdad soy libre de esos pecados? Pues que no los estoy practicando en mi vida. Si no, usted puede escribirlos y clavarlos y hacer todo el show, porque esto es parte del show que en muchas iglesias se trata de montar. No funciona así. Y como le digo, no tiene que parecer satánico. No, con que sea una distorsión de la verdad, ya raya en hechicería. Algo más. Aunque la hechicería no tenga poder, no por eso es inocente. Porque siendo también realistas, supongamos que un día alguien que a usted no le tiene pues mucha simpatía, o sea, que usted no le simpatiza a esa persona, va y echa en su puerta, no sé, un monito de esos de vudú con un montón de alfileres y se lo avienta en la puerta de su casa. O agarra tierra del panteón que dicen que trae mala suerte y se la riega en su casa. Y usted abre su puerta y descubre aquello que le echaron. ¿Qué va a hacer usted? No, en el nombre de Dios, agarren la escoba, bárralo, échelo a la basura. ¿Tiene poder? No tiene poder. Usted no necesita temer de eso, hermanos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted no tenga miedo de que si le hacen mal de ojo, que si andan echándole la sal. Usted está cubierto y protegido por la sangre de Cristo.
Ahora, el hecho de que esas cosas no tengan poder no dice que son inocentes. Y por eso mismo yo no agarraría, por ejemplo, una pata de conejo y la pondría en mi auto. Es que es solo una pata de conejo, claro que es una pata de conejo, pero la gente lo identifica como un objeto de poder, hechicería. Entonces es inaudito, hermano, sería inaudito que un cristiano cuelgue esos mercunjes, ¿no? ¿Ha oído hablar de la tabla Ouija? ¿Sí? ¿Tiene poder eso? No tiene poder, hermano. A lo más, pues este asunto de lo subjetivo, que hay gente que dice, ¡ay, se movió! Es un pedazo de madera, de plástico. Lo usan, por supuesto, los brujos. Ahora, no porque no tenga poder, un cristiano debiera, pues vamos a comprar la tablita. ¿No? Eso es abominable. El hecho de que no tenga poder no quita que para Dios no es inocente, es culpable el que hace eso. Usted dirá, ¿pero por qué? Hermano, mire, yo he conocido gente que en su desesperación, gente que se llama cristiana, ¿ok? Gente que se dice cristiana, pero en su desesperación va con un brujo. Y su lógica es, pues, si no es verdad no pasa nada. Pero ¿quién quita y ayuda? ¿Se da cuenta cómo maquina ese pensamiento? Para Dios es abominación. Porque de entrada lo que está dejando en claro es que tú no confías plenamente en Dios. Si tienes que aferrarte de Dios, pero no vaya a ser la de dudas que tengo que echarme pues una ayudita con lo que me da el brujo, no crees que Dios es todopoderoso, no crees que Dios es todo suficiente para cuidar a su pueblo. Y hay gente que hace eso. Hay gente que dice creer en Dios, pero sigue practicando obras del paganismo y a veces no se da cuenta de eso. Conozco gente que diciéndose cristiana todavía agarra un hilito rojo y se lo pone aquí en la frente a su bebé. ¿Para qué es eso? No le vayan a hacer mal de ojo. Pero somos cristianos. Sí, pero ¿quién quita? Hermano, no estás confiando en Dios. Y eso no es inocente, eso es abominación. Agréguele que incluso nuestra comunidad, nuestra cultura, está saturada, como ya le dije, de paganismo. En los pueblos se sigue practicando mucho esta ceremonia que llaman Jesmec. ¿Sí? ¿Le suena? Jesmec. Que es algo así como un bautismo maya, ¿sabe? Hermanos, los cristianos no necesitamos andar con eso. Pero a veces escucho que dicen, pero pues no pasa nada, ¿no? Hermano, los cristianos bautizamos a nuestros hijos, así, con agüita. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el pacto de Dios. El Jesmec es invocar a fuerzas de la naturaleza que traigan buena suerte sobre nuestro niño, nuestra niña. El mundo es de mi Dios. Así es que no podemos andar sacramentalizando aquello, porque ojo, hay gente que lo hace y anda haciendo Jesmec cristiano. Es una tontería eso. No se puede hacer. Bautizamos a nuestros niños. Pero es que no tiene poder decir, pues sí, pero eso no quiere decir que sea inocente delante de Dios. La hechicería es abominable delante de Dios. Y para cerrar en las implicaciones de la hechicería, es mercadería de la fe, hermanos. No es otra cosa sino mercadería de la fe. Ay, perdón, estaba acá, me faltó decir esto, no hice la cita. Allá en Hechos 9, 18 al 19, se nos narra cómo el evangelio llega a Éfeso. Oye, Éfeso. Hechos 19, 18 al 19. Y dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Daban su testimonio. Yo era un perverso pecador, yo era un maleante, yo era un ratero. Y confesaban. Miren qué bonito, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Era una fortuna. Ahora pregunta, hermanos, ¿esos libros realmente tenían poder? Yo me imagino esos libros tienen esas fórmulas.
una pata de cabra y 3 colmillos de león, cosas como esas, ¿no? Que no tiene poder, pero estas personas, al ver que Cristo estaba viniendo a sus vidas, ¿qué hicieron con todo aquello que era parte de su vida antigua? Vieron los libros y dijeron, vamos a quemarlos. No quemarlos porque tuvieran en sí un poder, no, porque todo eso es parte de lo que debe quedar en el olvido, porque no hicieron sino engañar a las personas. Y mire que no fue cualquier cosa, 50,000 piezas de plata, mucho dinero habían invertido en su mentira, pero al venir Cristo a sus vidas, eso ya es cosa del pasado. Eso pasa con nosotros. Es posible, hermano, que usted diga, no, pero mi mamá practicaba la brujería y a mí mismo me enseñaron, y yo sé también hacer algunas cosas de brujería. Si estamos en Cristo, hermanos, eso es parte del pasado y ya tenemos que dejarlo en el olvido y no atribuirle poder o influencia alguna. El que está en Cristo es una nueva criatura. La hechicería, como le decía, es mercadería de la fe. Mercadería de la fe. Ahí mismo en Éfeso, de lo que le estoy contando, en Éfeso, ahí está Pablo predicando. El lugar más importante de Éfeso para la religión es el templo de la diosa Diana, ¿sí? La diosa de la fertilidad, una diosa que dibujaban con senos por todas partes porque representaba la fertilidad. Y había prostitución y vendían, como hasta el día de hoy cuando va usted a un lugar así dan recuerditos y vendían unos templitos para que se lo lleve de recuerdo, pero como siempre pues tienen también la idea de que se está llevando algo mágico a su casa. Mire lo que dice Hechos 19:24 en adelante. Dice, un platero llamado Demetrio, o hay un artesano llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, esta diosa pagana, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, iba bien el negocio, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Note a este señor. Lo que dice es, nos va a afectar el negocio, porque anda diciendo que los dioses hechos de manos pues no tienen poder. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Nota lo que está pasando aquí? Pablo está predicando el evangelio. ¿Se acuerda que es el evangelio, hermanos? El evangelio es liberador, hermanos. Conoceréis la verdad os hará libres. Cuando ustedes y yo vinimos a Cristo, fuimos libres de la superstición, hermanos. No estamos yendo esta semana pensando, pues, a ver qué suerte tenemos. Nuestra suerte está en manos de Dios. No se nos cae la sal y decimos, mala suerte. No se nos rompe un vidrio y pensamos, mala suerte. No nos colocamos en la esquina de la mesa y decimos, no me voy a casar. No decimos esas cosas. Somos libres de toda superstición. Hay gente a la que le conviene que las personas estén cegadas por la mentira. Este Demetrio lo sabe. Si llega este hombre diciendo que no hay dioses hechos de manos, pues nos empieza a ir mal en el negocio. Esto pasa, hermanos. Cuando el evangelio llega a los pueblos de Chiapas, cuando el evangelio llega a los pueblos de Oaxaca, o todavía los pueblos de Veracruz, los más recónditos, ahí comienza la persecución por parte de los que practican la hechicería, porque su negocio se les viene abajo, porque tienen cautivas a las mentes de las personas que cuando conocen la verdad, dicen, no, pues ese hechicero solo saca dinero, pero no es verdad lo que hace. Es mercadería de la fe, pero nuevamente,
No solo piensa en el grupo de Catemaco o en el que sale en la televisión leyendo las cartas. Dentro de la misma iglesia, hermanos, hay mercadería de la fe. Siempre que usted vea a alguien prometiendo dádivas, prometiendo poder o milagros a cambio de un beneficio, poniéndose como intercesor, esa persona está haciendo mercadería de la fe. Usted tiene todo el derecho a no creerle y es más, a denunciarlo. Porque tenemos que señalar esto. Por cierto, en la pandemia, hermanos, se les vino abajo el teatrito a muchos de estos mercaderes. No sé si lo notó, pero a todos estos que en la televisión salían con su cara colgate, diciendo, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar, se escondieron en la pandemia. ¿Por qué no fueron estos que tanto poder tienen a los hospitales a andar sanando personas? Aquel que hace sus noches de gloria con poder y milagros, ¿por qué no fue a los hospitales COVID a desparramar tantito del disque poder del Espíritu Santo que tiene? No, porque eso no deja. Porque ahí no hay negocio. ¿Se da cuenta? La pandemia puso en evidencia que hay personas que llamándose cristianas hacen mercadería de la fe. ¿Cuál es la solución? Necesitamos una religión coherente, hermanos. Si hay un Dios supremo sentado en su trono, si hay un Rey de Reyes que gobierna el cielo, la tierra y el averno, entonces nuestra religión debe ser coherente con esa verdad. Y entonces afirmamos, Dios no cobra. Cualquier persona que me diga, bueno, a cambio de esto Dios te da aquello, eso ya es paganismo. Eso es de la carne. Dios no pone a prueba. ¿En qué sentido? Como que usted tuviera que demostrarle algo a Dios. Tienes que orar tantas horas, tienes que dejar de hacer esto o aquello para convencer a Dios de esto. Mucho ojo con esas cadenitas, reparte esta cadenita y vendrá el... Hermano, eso es lo mismo. ¿Qué? Cuando Dios diga, pues si llegan a los 2 millones les concedo su petición. No funciona así. Dios no pone a prueba así. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios no pide permiso. No es que usted tenga que de pronto decir, bueno, Dios, te voy a dar chance de que haga esto. Dios no pide permiso. Él es el rey. Él hace lo que le place. Dios no debe nada. Gente que anda reclamándole a Dios, exigiéndole a Dios, no tiene una idea coherente de quién es Dios. Dios no es fetichista. Por lo mismo, no vamos a atribuirle poder al agua, a la tela, a la madera, ni siquiera al templo. Este templo nos ha servido para congregarnos mucho tiempo, pero Dios no habita solamente en este templo. Dios habita en nuestros corazones y por eso debemos serle santos en toda nuestra manera de vivir. Lo que vamos a comer a continuación no es un fetiche, no. ¿Por qué lo hacemos? Porque Jesús lo estableció así. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Lo hacemos primero que nada porque Dios lo ordenó. No lo inventamos nosotros. No es mágico este pan, no es mágica esta copa. Son el recordatorio eficaz de la muerte de Cristo. Son nuestra manera de participar espiritualmente de aquello que Cristo nos ha dado por su sangre y por su cuerpo ofrecidos en nuestro lugar, pero son también el recordatorio de que este Cristo no quedó en la tumba, no fue vencido, resucitó y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él gobierna, no el brujo, no el santo, no el hechizo. Cristo gobierna, Él reina y nosotros no somos sino súbditos que afirmamos, mire, como en la mañana, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria. No necesito controlar yo lo que pase mañana, no necesito controlar las cosas, el poder, el reino, la gloria es de Cristo. Eso es vivir en el Espíritu. Oiga, pero ¿y qué pasa? ¿Hay peligros? Sí, pero de Cristo es el reino, el poder y la gloria. Hay gente que le está yendo mal. Cristo es el Rey, Cristo gobierna. Hay una pandemia desatándose. Cristo reina. Nosotros no hacemos sino descansar en Cristo, su poder y la gloria sea para Él.
Por eso nosotros no necesitamos nada con la idolatría y la hechicería. En el pasado, si en el pasado esto nos distinguió, ahora en el poder del Espíritu Santo esto es parte de la vida antigua y no afirmamos sino esto: Cristo reina, suyo es el reino, el poder y la gloria, y entonces que sea hecha su voluntad, buena, agradable y perfecta. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Padre Santo, bendito seas con todo tu poder y tu gloria, bendito tu Hijo Jesús, que gobierna a tu diestra, Padre, controlando desde la órbita de este planeta el nido de cada pajarito, cada pequeña partícula de polvo, todo, Padre, se somete en la creación a tu poderío. No importa cuánto un brujo o un hechicero pretenda gobernar, no es sino un mentiroso, no es sino un engañador, Padre. Perdónanos si alguna vez hemos reducido tu poder o distorsionado tu gloria al hacernos imágenes tuyas que no concuerdan con la Biblia, Padre. Perdónanos si al llamarnos cristianos no hemos madurado lo suficiente y hemos conservado algunas creencias fanáticas, paganas o propias de la hechicería, Padre. Si la verdad nos hace libres, entonces ayúdanos a despojarnos de todo fanatismo, de toda mentira, de todo engaño, Padre, y vivir al amparo de tu gracia. Lo que afirmamos, Señor, es que no necesitamos controlar el mañana si descansamos en Jesucristo, tu Hijo, quien reina y gobierna con gloria. No necesitamos, Padre, ni el poder, ni la sabiduría que solo tu Hijo poseen para hacer cuanto ustedes crean que es mejor, Padre. Si quieres que venga la lluvia, agradeceremos tu lluvia, Señor. Si quieres que venga el sol, agradeceremos el sol. Si quieres derramar bendiciones en abundancia y que los negocios prosperen y que la enfermedad se sane, entonces agradeceremos tu poder sobre todas estas cosas. Pero si en tu plan está que experimentemos la tragedia, que venga quizá la carencia, que experimentemos la fragilidad de la vida, entonces, Padre, aún en la pobreza y aún en la enfermedad, alabaremos tu nombre, Padre. No vamos a poner en tela de juicio ni tu autoridad, ni tu gobierno, ni tu sabiduría. Tú reinas y nosotros vamos a alegrarnos en tu gobierno perfecto y santo, Padre. Al acercarnos a tu mesa, queremos, Padre, afirmar nuevamente que ya no queremos vivir en la carne, sino en el Espíritu tuyo, Padre. Que todo aquello que fue parte de la vida antigua, todo aquello abominable y asqueroso en lo cual alguna vez nos deleitamos, hoy no queremos sino que sea parte de lo que ha muerto junto con nuestro pecado. Quisiésemos, Señor, que sea borrado, limpiado, todo aquello que hicimos en contra tuya, Padre. Que nos laves en la sangre de tu Hijo, que santifiques a tu iglesia y que nos ayudes, Padre, a permanecer fieles en toda obediencia y confianza a ti, Padre. Al comer del pan, al beber la copa, que afirmemos, Padre, nuestra confianza, nuestro consuelo y salvación solo en tu Hijo, a quien amamos y a quien queremos servir de todo corazón, Padre. Bendícenos, Señor, entonces en la misma fe y en la misma verdad con que toda tu iglesia siempre se ha mantenido, Padre, y danos tu gracia y tu misericordia, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida
esperanza en Él pondré.